Penguin Random House Audio presenta Carta al Padre, de Franz Kafka. Narrado por Raúl Rodríguez. Prólogo. A unos 50 kilómetros al norte de Praga, tomando la carretera número 9, se encuentra, pasada la ciudad de Libiechów, una aldea insignificante que no suele aparecer en los mapas, llamada Chelisy. Chelisen, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Ya muy cerca de la aldea se halla, a la izquierda de la carretera remontando un afluente también humilde del Elba, un caserón con diversos tejados de alturas variables, de aspecto macizo, con un jardín todavía descuidado rodeado por una verja de madera. En el primer piso de su lado sur, la casa exhibe un balcón-galería de madera adosado a la fachada, detrás del cual se encuentra una de las habitaciones más espaciosas de lo que, en tiempos de Kafka, fue una pensión tranquila y poco frecuentada. Kafka la visitó por primera vez durante el invierno de 1918-1919. En esta ocasión conoció a Julie Worisek, que se convertiría en su amante, y por segunda vez en noviembre de 1919, aprovechando unas vacaciones de descanso concedidas por el Instituto de Seguros en el que trabajó hasta su prematura jubilación a causa de la tuberculosis. En este cuarto, Kafka escribió de un tirón, entre el 4 y el 20 de noviembre del último año citado, la llamada Carta al Padre. 44 páginas manuscritas, que se han conservado, en las que el escritor judío de Praga hace un resumen, con un estilo que él mismo denominó de abogado, de las relaciones que había mantenido con su padre desde su nacimiento. La carta es uno de los documentos autobiográficos de Kafka más valiosos, si no el que más, para entender la complicada maraña de sentidos que constituye su obra, y especialmente, para entender los arcanos de la vida afectiva del escritor, su peculiar visión del mundo y las razones por las que dedicó su vida a la escritura. Como el propio autor confesó a su amigo y albacea Max Brod a propósito de El Castillo, no parece que la carta fuera redactada para ser leída, sino simplemente con la intención de ser escrita. No llegó nunca a manos de su progenitor. Dicen algunos que porque la madre de Kafka la interceptó, sin duda por suerte para el hijo, y solo tuvieron noticia de su existencia, en vida del narrador, su hermana Otla, quizás su ya mencionada amante, Julie Worisek, y la mujer que ocupó en 1920 el lugar de esta, Milena Jasenska, corresponsal importantísima de Kafka y más tarde traductora de su obra al checo. Tomada en su conjunto, la carta al padre se compone de dos secciones. En la primera, que ocupa la práctica totalidad de la carta, Kafka va subiendo el tono de sus acusaciones a la persona, la influencia y las censuras de su padre. La segunda sección ocupa tan solo las últimas páginas de la carta, y en ella Kafka, en un golpe de genio narrativo muy poco verosímil en el lenguaje epistolar, concede la voz a su propio padre para librar a éste de toda culpa. La culpa, como es habitual en la obra de Kafka, recae sobre el hijo, y el texto entero se convierte así en una estratagema destinada a sancionar lo que Kafka ya sabía de antemano. La culpa cae siempre sobre uno mismo, sin que quepa delegar responsabilidad alguna en nadie más, aun presumiendo la totalidad de una vida y todos sus azares. Pero esta cuestión, con ser fundamental en este texto, no agota el contenido de la carta al padre. Otras dos cuestiones, por lo menos, constituyen la materia fundamental que teje el contenido de estas páginas. En primer lugar, los avatares por los que Franz Kafka se convirtió en escritor, un asunto solo en parte relacionado con la cuestión del padre. Y en segundo lugar, la muy espinosa cuestión de la aproximación o el distanciamiento de Kafka respecto a lo que solemos denominar la cuestión judía. Así pues, más o menos entrelazados entre sí, puesto que la imposible patria de los judíos centroeuropeos tiene también, en el caso de Kafka, perfiles biográficos, esta carta repasa tres de los más importantes aspectos de la vida de Kafka: filiación, y con él familia y matrimonio, literatura y judaísmo. Cabe hablar en primer término de las difíciles relaciones que Franz Kafka mantuvo toda su vida con la persona de su padre, quizá también con la figura del padre, algo sin duda más complejo por abstracto. Hermann, también Hermann o Hermann Kafka, había nacido en 1852 en Wosek, un pueblecito por entonces de un centenar de habitantes, situado al sur.
Sample complete. Ready to continue?